Capítulo 5. Sabo despierta. Resumen. Riley como plan y la gente llora. Todavía no creo que sea una buena idea. Lau refunfuñó eso en voz baja, molesto por haberlo convencido de tomar esa decisión tan estúpida. Miró con enojo a Riley y a Boa, ambos en la habitación con él. Se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Soltó la nariz y caminó hacia Strawat, revisándolo todo, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Strawat está estable, su salud ha mejorado en los últimos días. Ya no parecía estar a punto de morir, lo cual fue bueno. Pero él todavía no quería hacerlo. Lau agarró una jeringa llena de la medicina que lo despertaría temporalmente. Si existiera una forma de despertar permanentemente a alguien del coma, ya la habrían encontrado. Esto solo era posible gracias a su fruta del diablo, pero no era una panacea. Claro que Riley solo necesitaba hablar con él un minuto, así que era aceptable. Eso era lo que Lau se decía a sí mismo. La ley escupe palabras suavemente pero con mucha seriedad. Maldita sea. Introdujo la aguja en la vía intravenosa conectada y presionó el extremo. Lau vio cómo el líquido fluía hacia los tubos conectados y luego hacia el Strawat. Observó cómo todo entraba en su cuerpo y dio un paso atrás. Si esto funcionaba, se notaría. Boa observaba a Strawat con ojos indescifrables, y Riley tenía cara de póker. Lau cruzó los brazos y se apoyó contra la pared de metal. Strawat se retorció las manos y Lau entrecerró los ojos. Sus párpados se movieron, pero no se abrieron. Esto continuó durante unos minutos hasta que Strawat entreabrió los ojos. Parpadeó, pero Lau se dio cuenta de que no le importaban demasiado. Luffy. Boa se acercó a Strawat con desesperación en la voz. Strawat la miró con los ojos entrecerrados. Ok. Boa asintió con lágrimas en los ojos. Sombrero de paja parpadeó un poco más. Hace. Boa asintió, con una sonrisa triste en su rostro. Lo salvaste. Ahora está a salvo con su tripulación. Strawat esbozó una sonrisa suave y feliz y su rostro adquirió más brillo. Eso es bueno. El pajarito empezó a toser, con una tos fuerte y agitada. Lau se acercó a él, le dio un poco de agua y la colocó en su mano. Tenía una pajita, así que se la metió en la boca. Beber. A Strawat le tomó un momento procesar las palabras y luego bebió el agua con la pajita. Se tomó unos segundos para beberla, y luego Lau regresó a la pared. No necesitaba hablar con el pirata, así que guardó silencio. Es bueno verte despierto, Luffy. Los ojos de Strawat se movieron hacia el cuerpo de Riley, quien se acercó a la cama. Riley se sentó en la cama, asegurándose de no sentarse sobre el pirata herido. Riley. ¿Qué? Riley le dio una pequeña sonrisa al niño. Me diste más canas de las que ya tengo. Pero esa no es la razón por la que vine aquí. Miró a Strawat, quien observaba el rostro de Riley. Riley suspiró. Tengo mucho de qué hablar, pero no tenemos tiempo. Iré al grano. Luffy, todos creen que estás muerto. Las heridas que sufriste fueron graves, y el periódico dijo que te mataron en Marineford. Strawat abrió mucho los ojos, aparentemente entendiendo lo que Riley estaba diciendo. Mi tripulación. Riley asintió con tristeza y le dio una palmadita al pirata en el brazo. Exactamente, quiero enviar un mensaje que solo tu tripulación entendería. ¿Qué te parece una pausa de 2 años en tu viaje para que esto no vuelva a suceder? Puedo entrenarte para ese tiempo. Claro que necesitas parte de esos 2 años para ponerte en forma. Lau guardó silencio, dándole vueltas a la oferta de Strawat. Sinceramente, este trato de ser entrenado por Silvers era algo por lo que cualquiera mataría. Lau estuvo de acuerdo con que volviera a estar en forma. Strawat necesitaría meses de fisioterapia para recuperarse. Fue una decisión inteligente. 3 días. Eso es lo que le prometí a mi tripulación. Lo sé, pero esos 3 días ya pasaron. ¿Estás de acuerdo con este plan? Strawat guardó silencio, pero luego intentó asentir. Hizo una mueca ante el movimiento y decidió expresar sus pensamientos. Sí, ayuda a mi tripulación, entonces sí. Riley sonrió. Bien. Ahora bien, ¿tu tripulación tiene algo que solo ellos sepan? ¿Algo que yo no debería saber sin que me lo diga un sombrero de paja? Strawat se detuvo, pensando profundamente. Lau prácticamente podía ver cómo los engranajes giraban y se sobrecalentaban. Strawat se detuvo y asintió, aunque no parecía sentir dolor. Una décimo negra, en el brazo izquierdo, justo aquí extendió su brazo tembloroso, tocó el brazo de Riley y hizo un gesto de cruz. Sombrero de paja dejó caer el brazo, visiblemente dolorido por el movimiento.
Mi tripulación, ¿sabe esto? Como algo que solo un miembro de la tripulación entendería. Rayleigh asintió, entendiendo lo que decía Strawat. Se levantó, agarró el sombrero del pirata y se lo mostró a Strawat. ¿Puedo tomar prestado esto? Strawat frunció el ceño, pero luego asintió. Simplemente, no lo dañes. Rayleigh sonrió, algo en la expresión que Lau no reconoció. No lo haré. Strawat luchaba visiblemente contra el sueño, con los ojos parpadeando y el rostro decaído. Rayleigh volvió a acariciar al niño. Puedes dormir. No te preocupes, le haré llegar el mensaje a tu tripulación. Bueno, Sombrero de Paja se quedó dormido, en coma otra vez. Rayleigh se levantó y fue a la puerta, con el sombrero de paja en la mano. No puedo decepcionar al chico ahora. Me voy en unos minutos, tengo un mensaje que enviar. Lau lo vio salir por la puerta y suspiró. Al menos Strawat no reaccionó mal. Boa lo miró de espaldas y frunció el ceño. Por alguna razón, no le gustaba la actitud de Rayleigh. Volvió a mirar a Strawat, quien volvía a estar profundamente dormido. Strawat parecía estar más relajado. Lau miró a su paciente y meneó la cabeza. Oye, ¿qué está haciendo Rayleigh? Ace levantó la vista, en el comedor después de que Marco lo obligara a salir de su habitación. Izou miraba el periódico de la mañana con el ceño fruncido. Ace comía, picoteando la comida, y no comía mucho. Últimamente no tenía mucho apetito. Ace tampoco dormía muy bien. Solo veía la sangre y la sonrisa de su hermano cada vez que cerraba los ojos. El agotamiento lo atormentaba a cada paso, y nada lo ayudaba. Ace veía a las enfermeras cada vez más preocupadas, lo que le daba la fuerte sensación de que lo drogarían para que se durmiera algún día. Ace tarareó, esperando la explicación de Izou. Izou lo miró con expresión de conflicto por un instante, y luego leyó el artículo. El Rey Oscuro, Silvers Rayleigh, robó un buque de guerra de los marines y sobrevoló Marineford 3 veces. Marines experimentados dijeron que era un funeral, ¿verdad? Luego, pisó Marineford cuando la reconstrucción de la isla estaba en marcha. El pirata eludió a los marines, quienes intentaron apresar a la leyenda viviente. El Rey Oscuro arrojó flores a un abismo y se puso un sombrero sobre el corazón, aparentemente en homenaje a los caídos en la guerra. Más información en la página 4. Ace no supo qué pensar al respecto. Izou se deslizó sobre el papel y Ace lo agarró, paralizado al ver la imagen. Vio al anciano, a quien Ace reconoció como la mano derecha de su padre biológico, inclinando la cabeza en señal de respeto. Pero lo que lo dejó paralizado fue el sombrero que tenía en la mano. El sombrero de paja de Luffy. Ace apretaba los papeles con fuerza, con las manos atrapadas en esa posición. La última vez que vio ese sombrero fue cuando lo sacaban de Marineford, viéndolo en el cadáver de su hermano. El sombrero todavía estaba cubierto de sangre, sangre seca salpicada sobre la paja. Era el mismo sombrero. Ace no podía olvidar cómo era el sombrero. Lo había visto en la cabeza de su hermano durante la última década. Ace nunca olvidaría cómo era. ¿Cómo es que tiene el sombrero de Luffy? La voz de Ace sonó entrecortada, pero se escuchó con claridad. Izou se encogió de hombros, aún con expresión de conflicto. No lo sé, pero podemos poner a Aruta a ello. Lo tomaría como un reto. Ace miró la foto, solo viendo el sombrero y nada más. Si Rayleigh tuviera su sombrero, quizás sabría dónde estaba el cuerpo de Luffy. Si lo supiera, Ace haría lo que fuera por recuperarlo. Ace pudo haberle fallado a Luffy en vida, pero no permitiría que eso sucediera también en la muerte. Le haría un funeral a Luffy aunque fuera lo último que hiciera. Los Straw Hats entendieron, sabiendo que su capitán estaba vivo. Juraron hacerse más fuertes, para asegurarse de que esto no volviera a suceder. Que serían lo suficientemente fuertes para estar a su lado sin importar lo que estuviera en juego. Sabo abrió los ojos y los recuerdos bombardearon su cerebro. Recuerdos que jamás imaginó que volverían a tener se reproducían en su mente como una cinta de Dendenmushi acelerada. Sabo sabía cómo fue su infancia, sabía por qué odiaba tanto a los nobles. Conocía el amor y el consuelo de sus hermanos. Conocía la alegría que sentía cuando estaba con ellos. Sabo conocía la sensación que sentía cuando le arrebataban eso. Sabo sintió un dolor abrasador en el rostro mientras el fuego intentaba consumirlo. Sintió el agua en los pulmones y la impotencia en el pecho. Las manos suaves lo sacaron del agua y todo se volvió negro. Sabo entonces recordó por qué recuperó sus recuerdos. El suceso los reorganizó, devolviendo todo a su lugar. Sabo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al recordar la foto de Ace llorando y Luffy muerto. Sus hermanos, Ace odiaba llorar, así que cuando lo hacía, era terrible.
Luffy, su querido hermanito, estaba muerto. La última vez que vio a Luffy fue cuando era retenido por piratas a sueldo, que su padre solía amenazar a sus hermanos, gritándole a Sabo que regresara. Estaba llorando, suplicándole con los ojos que se diera la vuelta. Luffy era el chico que sonreía con más intensidad, lleno de alegría a cada paso. Era despreocupado y jamás lastimaría a nadie que no lo mereciera. Sabo recordó cuando él y Ace rescataron a su hermano de Porchemi, cubierto de sangre y cortes, apaleado hasta el infierno. Lo torturaron solo porque no les dijo dónde estaba su tesoro, porque si lo hacía, no les caería bien. Era un idiota, pero era su adorable idiota. Y Sabo no se acordó de sus hermanos cuando ambos estaban en peligro. Ace y Luffy estaban en una guerra, algo en lo que Sabo participa cada 2 semanas, y lucharon por sus vidas, el uno por el otro. Ace fue amenazado con ser ejecutado por la sangre que lleva, lo que más temía Ace, y Sabo no recordaba. Luffy vino por su hermano. Nada lo detenía cuando Sabo no prestaba atención a la guerra. Solo le importaba que el gobierno mundial no vigilara al ejército. Sabo ignoró a su hermano. La puerta se entreabrió y Koala asomó la cabeza por la rendija. Sabo no se dio cuenta de que tenía la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente, hasta que Koala se sentó en su cama. Preocupaste a todos. Te desmayaste hace 3 días. Sabo levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Su voz se quebró. ¿3 días? Koala asintió con preocupación en los ojos. Sabo se burló para sus adentros. Claro que actuaría así, no tenía ni idea de lo que había pasado. Sabo tragó saliva para evitar la piedra que tenía en la garganta. Recuperé mis recuerdos. Koala se iluminó por un momento y luego frunció el ceño. ¿Conocías a Luffy sombrero de paja? Sabo se tapó la cabeza con la mano y sus ojos amenazaban con volver a llenarse de lágrimas. Sí, sí. Era mi hermano pequeño. La cara de Koala cayó. Necesito ir a buscar a Dragón. Sabo asintió. Vio en el periódico que Luffy era hijo de Dragón. Y por la reacción de Dragón, era cierto. De niño, Sabo tenía preguntas sobre el padre de Luffy, el hijo de Garp. Y ahora que lo descubrió, tuvo una idea de por qué Garp no le mencionó nada a Luffy. Koala salió corriendo de la habitación, dejando a Sabo con sus pensamientos. Apretó los puños, mordiéndose la piel. Los recuerdos lo bombardeaban, dificultando la concentración. Cada vez que intentaba recordar a sus hermanos, surgían más recuerdos. Sabo recordó la vez que se comieron ese caimán cuando construyeron su casa del árbol. Cuando huyeron de Garp, cenaron y salieron corriendo de los restaurantes. Las risas que soltaban sus hermanos al hacerles una broma a los bandidos. Las sonrisas que Sabo atesoraba. La puerta se abrió de nuevo, liberando a Sabo del ciclo en el que se había metido. Sabo levantó la vista y vio entrar a Dragón, seguido de Koala. Sabo observó a Dragón, con el pelo más descuidado de lo normal y la piel más pálida de lo que jamás le había visto. Koala me dijo que conocías a Luffy. No era una pregunta. Sabo se mordió el labio y asintió. Será una larga historia. Dragón estaba sentado en un taburete junto a su cama, con toda la atención puesta en su mano derecha. Sabo respiró hondo, conteniéndolo un instante, intentando recuperar la compostura. Tengo tiempo. Sabo miró a su jefe. Sus ojos oscuros le recordaban a los de Luffy, y le dolió hacer esa conexión. Volvió a mirar su cama, cubierto por sábanas blancas. Aflojó las manos y movió la boca. Todo empezó un día en la terminal gris. Una vez que Sabo terminó, Dragón escuchó atentamente y guardó silencio. Nadie habló en la habitación. El silencio los envolvía como una guillotina. Dragón rompió el silencio. Así que eso fue lo que pasó. Sí, Sabo murmuró eso, conteniendo las lágrimas, recordando todo lo que había olvidado, pero las emociones estaban demasiado a flor de piel para recordar sin que un dolor desgarrador se apoderara de él. Sabo sorbió por la nariz. La imagen que vio, que impactó su memoria, se le quedó grabada en la mente. Los buenos recuerdos quedaron eclipsados por el presente, convirtiendo el feliz día en que Sabo recuperó la memoria en uno horrible. Me alegro de que tuviera gente a su lado. Sabo levantó la vista y vio a Dragón sonreír con tristeza. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, pero también algo de alivio. Sabo guardó silencio, consciente de lo raro que era que Dragón mostrara tantas emociones a la vez. Su apodo en el ejército era el jefe estoico, y solo mostraba pequeñas emociones en todo momento. Era una persona lógica, así que fue un día para recordar cuando reaccionó con emoción. Sabo no mencionó ese pensamiento. Dragón era un padre afligido por la muerte de su hijo. Cualquiera se emocionaría en la misma situación.
Dragón miró hacia la puerta, oyendo a todos haciendo su trabajo. Luego volvió a mirar a Sabo y reflexionó sobre algo. Nos vamos. Dragón se levantó y le arrojó el abrigo de Sabo, junto con su sombrero. Sabo forcejeó con las prendas, con incredulidad en el rostro. Sabo se levantó y se las puso, sin cuestionar al líder al que había llegado a respetar. A Sabo no le gustaba obedecer órdenes, pero si lo hacía por Dragón, sacrificaría su vida. Dragón era el único hombre, al que veía como una figura paterna, lo cual era una sensación completamente diferente con la recuperación de sus recuerdos, al que alguna vez admiraría. Sabo se ajustó la ropa. Los movimientos provenían de su memoria muscular. Estaba confundido por el cambio de ambiente. No tenía ni idea de lo que hacía Dragón. ¿A dónde vamos? Dragón miró a Sabo con el ceño fruncido como siempre. Hay una persona que está de luto igual que tú. El rostro de Sabo se ensombreció al recordar a Ace. Se estaría castigando a sí mismo en ese momento, y probablemente se sentiría solo. Sabo se puso las botas con renovado propósito. Se ató los zapatos y se levantó. Sabo seguía llorando por dentro, y todo parecía entumecido, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba ver a su hermano por primera vez en más de 10 años. Rayleigh se sentó junto a la cama de Luffy, escuchando el monitor cardíaco pitar constantemente. Había regresado de Marineford hacía un día, enviando el mensaje a la tripulación del chico. El pirata retirado, sentado con una copa de alcohol en las manos, pensaba en cómo había llegado a esta situación. Rayleigh probablemente estaría bebiendo en el bar de Shaki, postergando la búsqueda de trabajos de recubrimiento para piratas que no durarían ni 3 días en el Nuevo Mundo. Rayleigh no quiere aceptar dinero de los muertos, ni dejarse llevar por las aspiraciones y los sueños para afrontar los riesgos que corrían al ir al Nuevo Mundo. Algunas tripulaciones prosperaron en el Nuevo Mundo, pero las probabilidades eran de aproximadamente el 5% de las tripulaciones que cruzaron la línea roja. Rayleigh bebió un sorbo de su bebida y miró al novato que sabía que conquistaría el mundo, como ya lo había hecho, Monkey D. Straw Luffy. Luchó y venció a un señor de la guerra al entrar por primera vez en Grand Line, luego avanzó con paso firme hacia Enies Lobby y se marchó sin sufrir ninguna baja mientras la isla judicial estaba en ruinas. Luffy y su tripulación vencieron a todo el CP-9 y, de paso, rescataron a su compañero capturado. Puede que el CP-9 no sea la fuerza especial secreta más poderosa del gobierno mundial, pero sí lo era, al menos en Paraíso. Para el gobierno mundial, derrotarlos era un fracaso para una tripulación novata. Hizo reír a Rayleigh. Hacía tiempo que un equipo novato no lo emocionaba tanto. Rayleigh observaba a los equipos llegar a Sabaody y los clasificaba en categorías distintas. 1. Tripulaciones que morirían antes de darse cuenta de que estaban muertas. 2. Tripulaciones que tenían un sentido inflado del orgullo, lo que provocó que las tripulaciones más duras del Nuevo Mundo las mataran al enojarlas. 3. Las tripulaciones que apenas podrían sobrevivir, estamos constantemente en guardia porque si no lo hicieran, serían asesinadas por las amenazas del Nuevo Mundo. 4. Tripulaciones que lucharían, pero que luego se alzarían aún más poderosas, fortalecidas por las pruebas del Nuevo Mundo. Estos tipos solían ser reclutados por los 4 emperadores. Esos tipos siempre quieren más gente en su bolsillo. No tengo nada en contra de Shanks, es simplemente lo que sucede en el Nuevo Mundo. 5. Tripulaciones que afrontarían los desafíos con calma y llegarían a la cima. Los mocosos de la peor generación ocupaban el 4º lugar. Sin duda, eran fuertes para el paraíso, pero incluso ellos tendrían dificultades al comienzo del Nuevo Mundo, al menos hasta que dominaran el Aki. A Rayleigh le sorprendió que semejante grupo de novatos apareciera en este momento histórico, cuando uno de los gobernantes aparecería. Rayleigh miró a Luffy. Quizás no sea tan sorprendente. Rayleigh siempre ansiaba conocer al chico al que Shanks le había dado su sombrero y su brazo. Cuando Shanks comentó que Luffy había dicho exactamente lo mismo que Roger, Rayleigh lo recordó. Con la muerte de sus capitanes y amigos, Rayleigh vagaba a la deriva, sin importarle el mundo. Rayleigh tuvo su aventura, y solo tenía que esperar el momento predicho. Rayleigh recubría barcos y bebía, y su vida se volvió repetitiva, sin nada que pudiera sorprenderlo ni captar su atención durante más de 3 días. Cuando Luffy apareció en las noticias mundiales, Rayleigh volvió a emocionarse. El mundo se volvió aburrido después de un tiempo, y no se dio cuenta hasta que el chico apareció en los periódicos. Rayleigh se volvió más enérgico y comenzó a mirar hacia el futuro de nuevo.
Y cuando Riley conoció al chico, se dio cuenta, aunque no creía que Shanks le estuviera mintiendo, de que Luffy sí le recordaba a Roger. Su forma de vivir, su cariño por su tripulación y sus sueños. Luffy le recordaba tanto a Roger que le dolía. Quizás por eso Riley decidió ayudarlo cuando Luffy no pudo evitarlo. También podría decirse que a Riley le gustaba el chico por su entusiasmo y alegría al ver todo en el mundo. El adolescente estaba lleno de curiosidad y brillantez, lo que hacía difícil desagradarle. Igual que Roger. Riley sonrió con la mirada fija en su bebida. Contempló el cuerpo inmóvil de Luffy, con respiradores conectados a su rostro. Estaba en mal estado, pero Riley se alegró de no estar muerto. Al ver los papeles, temió lo peor. Que el chico que Roger quería conocer estaba muerto y no podía llegar a Laurtale. Riley nunca se había alegrado tanto de ver a un chico vendado. Riley sabía que a Luffy le tomaría bastante tiempo recuperarse, pero estaba dispuesto a ayudar. No tenía nada mejor que hacer, y se arrepentiría el resto de su vida si no podía ayudar al chico cuando más lo necesitaba. La oferta de entrenamiento surgió de la idea que Riley tuvo en cuanto conoció al chico. Luffy era fuerte, lo suficientemente fuerte como para conquistar el paraíso, pero aún estaba en la categoría número 4. Necesitaba tiempo para convertirse en una potencia en el nuevo mundo, y Riley sabía cómo resolver ese problema. Riley notó que Luffy tenía potencial. Tenía potencial para convertirse en el más fuerte de Grand Line, pero solo necesitaba más experiencia para lograrlo. Poseía la fuerza natural para dominar a la mayoría de los combatientes, pero solo sus técnicas de combate y su experiencia lo frenaban. A Riley le pareció un poco injusto, pero ¿quién iba a hablar de injusticia? Sabía que era uno de los más fuertes del mundo, así que escuchó muchos comentarios ingeniosos sobre cómo era un jugador con talento, así que no necesitaba esforzarse. Es posible que Roger se haya enojado por esas declaraciones y haya golpeado a los lamentables piratas. Riley recordó lo que Roger dijo sobre eso después, cuando Riley le preguntó por qué se enojó tanto. Dijo, el talento solo te llevará hasta cierto punto. Las personas verdaderamente inspiradoras de este mundo tuvieron que trabajar para conseguir su poder. Decir que el talento es la razón del éxito es solo una excusa para quienes se maldicen por no ser mejores que los demás. Decir que si no tienes talento, no puedes hacerlo bien es solo una excusa para quienes no quieren esforzarse por conseguirlo. Eso quedó grabado en la memoria de Riley, algo que jamás olvidaría. Un ejemplo de ello fue el propio Luffy de sombrero de paja. Si bien nació con una fuerza indomable, tuvo que trabajar para que fuera útil. Si alguien adquiriera de repente la fuerza del chico, no sabría qué hacer con ella ni cómo mover su cuerpo para maximizar el daño y la velocidad. Luffy se entrenó para luchar y dominar a sus oponentes con fuerza y técnica puras. Luffy tenía talento, mucho, de hecho, pero lo aprovechó y lo combinó con su esfuerzo. Eso hizo que a Riley le agradara aún más. Luffy solo necesitó unos años de aprendizaje de Aki para estar listo para el nuevo mundo, y Riley quiere ser quien le enseñe. Riley conoció a Luffy solo unas semanas, pero incluso él se sintió obligado a ayudarlo con todo lo que tenía. Riley quería darle a Luffy el mejor entrenamiento posible en este mundo, y eso podía dárselo él mismo. Era un experto en el oficio, no es por presumir, pero era cierto. Luffy no podría encontrar un mejor maestro ni aunque quisiera. Luffy aceptó su oferta al despertar durante esos 2 minutos, algo en lo que podría pensar más cuando despertara del todo, pero Riley estaba dispuesto a hablarlo. Incluso él sabía que una persona recién despertada no era la más consciente, sobre todo un paciente en coma. Riley le explicaría más al despertar, pero antes de eso, estaba dispuesto a esperar. Riley se recostó en su silla, libro en mano. Esperaría a que Luffy despertara del coma. De todos modos, no tenía nada más que hacer, más le valía observar la nueva era que se avecinaba. Riley rió entre dientes mientras bebía. Sabía que a Roger le encantaría conocer a uno de los gobernantes, a Joy Boy, pero tenía que esperar un poco más. No era el momento para que Luffy se uniera a él en las puertas del cielo. Riley se aseguraría de ello. Ace estaba frenético. El estallido de motivación lo sacó de su depresión, pero no lo curó de la tristeza de su alma. Saber que el rey oscuro Silvers Riley tenía el sombrero de Luffy lo había absorbido por completo. Ace no descansaría hasta obtener respuestas. Que Riley tuviera el sombrero de Luffy significaba que sabía algo sobre su cuerpo desaparecido, y Ace necesitaba esa información. Luffy merecía ser enterrado en una tumba con nombre.
Llegó al punto en que Marco tuvo que sacarlo a rastras de la habitación que contenía toda la información de reconocimiento de sus territorios. Ace estaba desesperado por encontrar algo que le indicara la ubicación actual de Rayleigh. Ace no durmió, solo buscó respuestas. Lo único que Ace logró fue descubrir lo que Luffy hizo en Sabaody, algo que lo enorgulleció tanto que quiso golpearlo contra la pared. Golpear a un dragón celestial era algo muy típico de Luffy, lo que provocó que la tristeza lo hundiera en el hoyo del que acababa de salir. Ace lo pospuso porque aún necesitaba más respuestas. Ace puede volver al luto cuando tuvo el cuerpo de su hermano. No permitiría que Luffy corriera la misma suerte que Sabo, una tumba vacía con solo una lápida para recordarlo. Ace investigó el incidente de Sabaody y descubrió que, cuando Kizaru estaba furioso, Rayleigh salvó a Luffy y a su tripulación, solo para ser separado por Kuma. Ace se frotó las sienes, con la ira y la preocupación apoderándose de su mente. Entonces recordó que Luffy estaba muerto, y le dolió de nuevo. Luffy y su tripulación parecían estar familiarizados con el hombre por las declaraciones del transeúnte, así que Ace intentó averiguar cómo Luffy conocía al Rey Oscuro. Ace se mordió el labio y continuó, intentando encontrar los avistamientos del hombre. Rayleigh había visto avistamientos en Sabaody, pero se desanimó al cabo de una semana aproximadamente. El siguiente avistamiento fue en Marineford, así que Ace no encontró nada. Ace invitó a Aruta a su cacería, encantado de ayudar, y dijo, fue un reto que estaba dispuesto a aceptar. Ace agradeció la ayuda de su hermano, algo en su alma le alegraba no estar completamente solo. Ese sentimiento se desvaneció rápidamente cuando encontró la carpeta de Luffy en la sala de registros. Cuando Marco lo echó de las salas de registros y reconocimiento del Minimobi, los registros habían sido trasladados previamente desde el Moby Dick. Ace tomó sigilosamente la carpeta de Luffy, desesperado por encontrar algo que se hubiera perdido cuando estaba en Impel Down. Cuando Ace obtuvo su última pista sobre TH, no tuvo tiempo de prestar atención a las noticias, concentrándose en rastrearlo y acabar con él. Ace se perdió la noticia de que Luffy había invadido Enies Lobby para recuperar a Nico de Big Chill Robin, aparentemente miembro de la tripulación de Luffy. Luffy la recuperó con éxito, destruyendo Enies Lobby de paso. Aunque los periódicos no lo informaron, la cadena de noticias Barba Blanca se enteró de que Luffy consiguió un nuevo barco y 2 nuevos tripulantes antes de llegar a Sabaody. También se rumoreaba que luchó contra Moria y ganó el combate en el Triángulo de Florian. Luego llegó a Sabaody, y entonces ocurrió todo lo que Ace descubrió. Ace lo supo todo después de que Kuma expulsara a Luffy de la isla. Era difícil no saberlo cuando Ace lo vivió. Pero Luffy no. Ace leyó todos los informes en su cama, acurrucado en una manta. Tenía los informes esparcidos por la cama, viendo la cara de su hermano pequeño en la portada de todos, sonriendo y sin preocupaciones. Puede que Ace empezara buscando a Rayleigh, pero luego resultó saber qué sucedía cuando Ace no estaba, indefenso en Impel Down. Ace recordó la impotencia que sintió cuando Boa Hancock le dijo que Luffy estaba en la prisión, intentando bajar al nivel 6 para liberarlo. Fue una estupidez, pero era algo que Luffy habría hecho, sin pensarlo 2 veces. Resultó que Luffy sí llegó al nivel 6, según la postura que informaron los periódicos después de Marineford. Ace pensó que Inbei no habría estado allí si Luffy no lo hubiera liberado. Ace no se dio cuenta hasta ese momento de que no tenía nada más que leer. La carpeta estaba vacía, sin nada más en su contenido. La sacudió, tratando de ver si había algo más en la carpeta. Miró los informes dispersos, con el rostro arrugado por los pensamientos. Debería haber más. Debería haber más cosas que no se han reportado. Ace sabía que estas no eran todas las aventuras de Luffy. Se sentía mal que solo hubiera este poco de informes. Había lagunas donde no había nada que encontrar, y Ace sabía que eso estaba muy mal en la discusión de Luffy. Era una tormenta de caos, y siempre pasaban cosas a su alrededor. Tenía que haber algo. Ace, tembloroso, recogió todos los carteles de recompensa de Luffy. Eran 3, todos con la misma imagen. El primero con 30 millones, el segundo con 100 millones y el tercero con 300 millones. Recompensas respetuosas para un novato, lo que hizo sonreír con orgullo a Ace, pero la misma sonrisa desapareció. Vivo o muerto. Las recompensas solo se aplicaban si la persona estaba viva y prófuga. Ace apretó los papeles contra su pecho, un pésimo sustituto de los abrazos de sus hermanos. Extrañaba a su hermano, y Ace se durmió con lágrimas en los ojos y abrazando fotos de Luffy. Capítulo 6. Una sorpresa resumen. Mira el título del capítulo. Ace se despertó con los ojos llorosos entre fuertes gritos y clamores.
Se oyeron pasos frenéticos sobre él y gimió. El latido irregular de su corazón mostraba cuánto había perdido el sueño, algo incómodo y perceptible para Ace en su estado de privación de sueño. Ace se levantó, con las piernas temblorosas y cansado por el agotamiento. Su cuerpo no lo soportaba últimamente. Extendió las piernas sobre la cama y gimió, con un dolor de cabeza que le dolía. Otra ronda de ruidos fuertes sonó sobre él, y Ace miró fijamente al techo. La única vez que durmió más de 3 horas, simplemente lo despertaron así. La molestia lo hizo levantarse y salir de su habitación, sin siquiera pensar en quedarse en casa y volver a dormir. O intentarlo. Se dirigió a la terraza pisando fuerte. Ace irrumpió en la cubierta, oyendo más ruidos de sorpresa. No tenía suficiente espacio mental para preocuparse. Cerró los ojos ante la luz, los abrió al instante y luego habló. ¿Qué demonios está pasando? Los ojos de Ace se posaron en un hombre con una túnica en medio de la cubierta, con espadas y armas apuntándole. Papá agarraba su arma con fuerza, pero no luchaba activamente. Parecía extrañamente serio. Marco fruncía el ceño y observaba al intruso con ojos calculadores. Los demás comandantes hacían lo mismo. Marco se giró hacia Ace y abrió mucho los ojos ante su aparición. Oh, no. A Ace no le importaba Marco en ese momento, estaba concentrado en el hombre de túnica verde. Monkey de jodido dragón. Estaba allí de pie, tranquilo como un día soleado. Ni siquiera se dejó intimidar por la demostración de fuerza de la tripulación del emperador. Dragón miró hacia los ojos, y Ace se enfureció. ¿Cómo se atrevía a aparecer ahora? Marco debió haber notado el cambio en la expresión de Ace y prácticamente se teletransportó a su lado, impidiéndole hacer alguna tontería. Marco estaba detrás de él, literalmente reteniéndolo. Ace irradiaba furia, enfurecido al ver a Dragón allí de pie, tranquilo. Por gas de Ace, por fin nos conocemos. Dragón se acercó a él, y su tripulación miró a Pops en busca de orientación, pero este solo negó con la cabeza para no detener a Dragón. Observaba a Ace con ojos calculadores. Ace sintió que esa mirada era extraña con ojos similares a los de Luffy, pero ignoró el pensamiento. Ace gruñó. ¿Sí, y? Dragón mantuvo la misma expresión, inmutable. Ace vio como la capa del hombre se movía con la brisa marina, y la capucha casi se le caía. Se la quitó, dejando que su larga cabellera se meciera con el viento. Mi padre me habló de ti cuando le entregué a Luffy. Tenía curiosidad por el niño que decidió adoptar, pero ahora lo sé. Ace se estremeció ante eso, cambiando de expresión con cada palabra que decía. La sutil explicación de por qué el abuelo adoptó a un niño sin motivo, ahora sabiendo por qué, porque era el hijo de Gold Roger. Y luego el tema del que Ace llevaba años hablando con Dragón. ¿Por qué había renunciado a Luffy? Ace frunció el ceño. ¿Y ahora qué? ¿Sigues con curiosidad? Dragón negó con la cabeza. No por las mismas razones que antes, pero sí. Tengo curiosidad por el hermano de mi hijo, quien, con razón, era el mejor amigo de la infancia de Luffy. Ace miró fijamente a Dragón, con enojo en sus ojos. Si tenías tanta curiosidad, ¿por qué no lo descubriste cuando Luffy aún era un niño? Ace respondió, viendo a Dragón fruncir el ceño y endurecer su rostro. Se hizo el silencio en la cubierta, toda la atención centrada en la conversación, interrogatorio, de Ace y Dragón. Marco soltó a Ace, seguro de que no intentaría pelear con alguien que probablemente podría matarlo allí mismo. Es complicado. Ace dio un paso brusco hacia adelante, haciendo que Marco lo agarrara nuevamente para tirarlo hacia atrás. Complicado, dice. Complicado. Ace intentó apartar el brazo apresuradamente de Marco, quien lo sujetaba con fuerza. Ace sintió la emoción más intensa que había experimentado en días. Ira. Ira hacia el padre de su hermano, quien nunca estaba presente. ¿Por qué fue tan complicado? Luffy era tu hijo. Visitar a tu hijo no debería ser tan complicado. La sorpresa se reflejó en los rostros de los piratas al oír a Ace maldecir. Ace rara vez maldecía, ni siquiera cuando intentaba matar a Pops. Solo se le había oído maldecir cuando algo lo impactaba de verdad, y la respuesta fue un simple mierda. Pops observaba la conversación absorto, presentiendo que no era su momento de intervenir. Dragón suspiró, apretando y aflojando las manos. Si mis enemigos lo hubieran encontrado, lo habrían matado. Ace apretó los dientes, las venas estallaron en su cuello, solo esperando que Marco lo soltara. ¿Y qué? Luffy no era un niño al que mimar. Se merecía algo mejor, y eso es culpa tuya. Dragón se estremeció levemente. Ace solo le prestó atención porque lo miraba fijamente. Ace sonrió sombríamente. ¿Sabías qué era lo que más temía Luffy?
Dragón negó con la cabeza. Ace se burló, intentando que Marco lo soltara. Marco no lo hizo. Odiaba estar solo. Era un niño tonto cuyo primer amigo fue un pirata 20 años mayor que él. Creció en un pueblo al que nunca perteneció, y los aldeanos lo querían, pero no pudieron darle la infancia que merecía porque tenían sus propias familias, sus propios trabajos y sus propios problemas para cuidar de un niño enérgico y demasiado aventurero para su propio bien. La única persona que le dio cariño paternal fue un cantinero que apenas le dedicaba tiempo. Durante los primeros años de su vida, estuvo completamente solo. Ace respiró profundamente, con lágrimas en los ojos mientras la mayor parte de su ira se disipaba después de su discurso. Estaba solo. Luffy creció solo, por eso atrae gente a su lado para que nunca más se sienta así. Ace sorbió por la nariz y Marco finalmente le soltó el brazo. Ace no quería ver a Dragón, así que mantuvo la mano manchada de lágrimas sobre su rostro. No hacía falta oírle rogarle a un chico que solo conocía desde hacía 4 meses que se quedara con él para no volver a sentirse solo. Ace fulminó con la mirada a Dragón. Así que no me vengas con que es complicado. Nunca intentaste ver a Luffy. No tienes voz ni voto en lo que es mejor para Luffy. El mejor ejemplo a seguir que Luffy tuvo en toda su vida fue un pirata eternamente borracho que le dio todo lo que pudo haber pedido. Excepto permitirle unirse a su tripulación porque hasta Shanks sabía que un niño no pertenecía a un barco pirata. Pops levantó una ceja ante la información, junto con la expresión de mueca de Marco. Ace se frotó el brazo, temblando por la oleada de emociones. La pérdida de Luffy se sintió con más intensidad al recordarlo todo. Shanks fue mejor padre para Luffy de lo que jamás soñarás ser. Así que vete con tus problemas a otro sitio. Me importa un bledo. Solo quiero que sepas que no tienes voz ni voto en una discusión en la que no participaste. No estuviste ahí para Luffy cuando tuvo problemas, así que no quiero oír más de tus tonterías. Ace escupió eso con firmeza en su voz. Hubo una pausa significativa en la nave. Ace se alejó del hombre. Ace temblaba, atormentado por todo lo que había desenterrado con su vómito de palabras que Ace nunca se permitió decir. Llevaba tanto tiempo acumulando presión en su interior, esperando a ser liberada. Finalmente lo hizo, y todo se sintió vacío. Ace se alejó, sin querer volver a ver al donante de esperma de Luffy. Verlo a la cara le hacía parecer todo real, y Ace no quería lidiar con eso. Empezó a caminar hacia las escaleras, con ganas de volver a su habitación y desconectar del mundo por un par de horas. Con esto más, Ace cree que podría sufrir otra crisis nerviosa. Ace no quiere quemar el mini Moby. Tienes razón. Ace se detuvo y giró la cabeza para mirar a Dragón por encima del hombro. Ace vio que los ojos de Dragón brillaban con una luz distinta a la de hacía un minuto. Ace frunció el ceño, sin darse la vuelta. Perdí todo derecho a estar en la vida de Luffy hace años. Lo supe cuando recordé su cumpleaños 3 días después. Habría cumplido 5 años entonces. Lo supe cuando dejé de pensar en mi hijo todos los días. Ace empezó a volverse hacia Dragón, hablando con más pasión, pero su pasión apenas superaba su habitual voz de barítono. Ace empezó a fruncir el ceño con más fuerza. Ace, supe que no tenía voz ni voto en la vida de mi hijo cuando me enteré de su sueño a los 17 años. Supe que no tenía voz ni voto cuando ni siquiera sabía qué aspecto tenía desde que era un bebé. Supe que no tenía voz ni voto cuando no tenía ni idea de lo que le gustaba, de lo que hacía en su tiempo libre ni de cómo hablaba. Dragón miró hacia los ojos con una tristeza apenas disimulada. Sabía que mi hijo no reconocería a su padre cuando se lo entregué, y fue entonces cuando supe que no tenía voz ni voto. Solo podía apoyarlo desde las sombras, observándolo desde la distancia. Ace observó a Dragón, percibiendo su sinceridad. Eso no significaba que Ace lo perdonaría solo por eso. Dragón sabía lo que hacía al entregarle a Luffy al abuelo, lo que hizo que Ace no perdonara. Dragón es un hombre hecho y derecho y podía pensar por sí mismo. Sus decisiones tienen consecuencias, y Ace no lo perdonaría por tomarlas. Pero Luffy seguía siendo mi hijo y lo amaba. Puede que no me creas, pero renunciar a Luffy fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Ace miró a Dragón, quien parecía sincero, pero Ace se burló nuevamente. Tienes razón, no. Si de verdad quisieras a Luffy, te habrías quedado por él. Se hizo el silencio, nadie hablaba. Los piratas observaban la conversación como si fuera un partido de tenis, con la cabeza absorta. Pops bebía, sin interponerse entre los dos. Probablemente sabía que si Ace estaba realmente en peligro, Dragón no se mostraría tan cordial, aunque Ace prácticamente le escupiera en la cara.
Si eso es todo, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que pasarlo contigo. Ace estaba a punto de empezar a girar de nuevo cuando Dragón habló. Eso no es todo. Ace miró fijamente a Dragón. Entonces, por favor, ilumíname. No has cambiado nada, Ace. La voz provenía de detrás de Dragón. Los piratas no se percataron del hombre que hablaba. Dragón se apartó, permitiéndole caminar hasta donde estaba. Se oyeron más armas y gritos de sorpresa. Los piratas no querían creer que habían dejado entrar a otro intruso al barco. Ace parpadeó. ¿Qué? El hombre rió entre dientes con voz llorosa, levantándose el sombrero de copa azul. Ace lo miró con un pequeño fallo en la cabeza. Era como si su cerebro intentara funcionar, pero algo lo detuviera. El hombre miró a Ace con los ojos llenos de lágrimas. Usó la pipa que tenía en la mano como si fuera un bastón y sonrió con tristeza. La falta de respeto a la autoridad y la forma en que les dabas una paliza cuando intentaban decirte qué hacer. Eso no ha cambiado, ¿verdad, Ace? Ace se quedó boquiabierto, con la mirada vagando por la figura del extraño. La ropa azul noble y las malditas gafas protectoras. Ace lo miró directamente a los ojos y vio los mismos ojos que desearía haber visto con vida otra vez. Eso, Ace se frotó los ojos, convencido de que le estaban jugando una mala pasada como años antes, cuando Sabo murió, y lo veía por todas partes. Le dolía la cara por el roce, y cuando volvió a abrir los ojos, seguía allí. Él todavía estaba allí. Ace tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas tristes, sino lágrimas de felicidad, aliviadas, que no tenían nada que ver con nada de lo que había sucedido la semana pasada. ¿Eres tú, Sabo? Sabo sonrió ampliamente, aún tenía lágrimas en los ojos. ¿Quién más? Maldito bastardo rubio. Ace corrió hacia Sabo, pasando a Dragón por completo, sin siquiera voltearse a mirarlo. Sabo se tensó, listo para recibir un golpe. Cuando Ace estuvo a su alcance, casi lo derribó al suelo en un abrazo. Lo abrazó con fuerza, ocultando sus lágrimas con su abrigo. Sabo estaba tenso, pero lentamente lo abrazó, correspondiéndole el abrazo. Ace sollozó. Sabo, su hermano, estaba vivo. No durmiendo con los peces, incapaz de alcanzar sus sueños y obtener la libertad que tanto deseaba, Ace sintió un alivio absoluto al tener en sus brazos la prueba de que uno de sus hermanos estaba vivo. Se sentía tan vacío al pensar que no estaría en el mismo mundo donde sus hermanos ya no vivían. Luffy era lo único que lo impulsaba a seguir adelante tras la muerte de Sabo. Y ahora que su hermano estaba con él, sentía que el mundo ya no lo odiaba por completo. Ace estaba tan feliz de no ser el último. Ace continuó abrazando a Sabo con más fuerza, haciendo que Sabo intentara rendirse. Oye Ace, déjame respirar, idiota. Ace, en respuesta, lo abrazó con más fuerza por un momento y luego lo soltó. Ace dejó de abrazar a Sabo y dio un paso atrás mientras se secaba las lágrimas que aún le quedaban. Sabo también tenía lágrimas en los ojos. Eres el idiota, idiota. Sabo sonrió. No desde donde estoy parado. Ace fulminó con la mirada a Sabo, quien seguía sonriendo con suficiencia. Ace frunció el ceño. Le dio la espalda a Sabo y se crujió los nudillos. Eso me recuerda, Sabo emitió un sonido interrogativo tras él, preguntándose audiblemente qué hacía Ace. Ace giró sobre las puntas de los pies y golpeó al bastardo en seco. Sabo voló un par de metros hacia atrás y aterrizó de espaldas. Ace se irguió y miró fijamente a Sabo, quien se sujetaba la mandíbula con dolor. ¿Qué demonios pasa, Sabo? ¿Cómo estás aquí? Sabo se incorporó, aún sujetándose la mandíbula. La soltó y escupió un chorro de sangre. Se frotó la mandíbula de nuevo, y Ace ya veía un moretón. Sabo estaba un poco bizco. Parpadeó rápidamente y luego miró a Ace. Ese fue un buen gancho de derecha el que tienes ahí. Ace frunció el ceño. Responde la maldita pregunta, Sabo. Sabo bajó la mirada y suspiró. Alzó una mano y Ace la tomó. Ace lo levantó, y luego Sabo se enderezó y se ajustó el sombrero. Evitaba la mirada de Ace. Ace se cruzó de brazos y levantó una ceja, no teniendo la paciencia ni el estado de ánimo para esperar mucho tiempo. Una bazuca en la cara suele causar algún daño. Sabo señaló la cicatriz, muy visible, sobre su ojo izquierdo. Ace vio que era una cicatriz de quemadura, pero que llevaba al menos 5 años sanando, al menos lo máximo que podía sanar una cicatriz. Sabo mantuvo la cabeza baja y siguió sin mirar a Ace. ¿Y? Ace sabía que había algo más en juego. Sabo no habría actuado así si ese fuera el caso. Sabo gesticuló con las manos, luego se quedó quieto y las colocó a los costados. Cualquier traumatismo craneal causa daño cerebral.
El mío se localizó en la corteza prefrontal. Ace simplemente miró a Sabo. Sabo, no fui a la escuela. No sé qué carajo significa eso. Sabo finalmente lo miró a los ojos. Su rostro denotaba claramente que estaba harto de Ace en ese momento. Sabo se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo. La corteza prefrontal es donde se almacenan los recuerdos. El golpe se llevó mis recuerdos. Empecé a recordarlo todo hace apenas 4 días. Ace se quedó paralizado, con el rostro inmóvil. Su cuerpo permaneció inmóvil, y la conmoción lo recorrió. Sabo se movió, con el rostro destrozado por la culpa. Solo recordé que Luffy estaba muerto cuando vi el periódico. Me liberó de lo que fuera que me impedía recordar. Me dejó inconsciente durante 3 días. Sabo se callaba cada vez más, y se avergonzaba más cuanto más hablaba. Su rostro era la viva imagen de la culpa. Ace dio un paso al frente, luego otro. Llegó a su lado, con el rostro cambiando de un momento a otro. Ace respiró hondo, preguntándose qué debía decir. Nunca era de los que daban ánimos ni buenos consejos. Normalmente, él mismo los pedía, lo quisiera o no. Pero se aguantó, por su hermano, con quien Ace nunca pensó que volvería a hablar. Parece que no lo sabías. Sabo miró a Ace con enojo en su voz. Pensé que dirías algo más que eso. Ace se encogió de hombros, inclinando la cabeza mientras lo hacía. ¿Qué querías que dijera? Sabo, y Ace estaba diciendo esto sin resentimientos, explotó. Oh, no sé. ¿Cómo no aparecer en una guerra literal para ayudar a mis hermanos? El rostro de Sabo se llenó de culpa, sus ojos revelaban todo lo que sentía sin decirlo. Ace frunció el ceño y abrió la boca cuando Sabo lo interrumpió. Ace, ¿sabes lo fácil que habría sido para mí llamar a unos cuantos para cobrar los favores que me debían, cobrarlos, conseguir un pase de Impel Down por un día, entrar y salir contigo o con Luffy en cuestión de horas? Y si eso no hubiera funcionado, podría haber llegado a Marineford antes de que nadie se diera cuenta. Quizás incluso te hubiera sacado de aquí cuando te transfirieron a la marina. Habría sido facilísimo. Sabo respiraba profundamente y Ace dejó que Sabo se desahogara. Parece que te hiciste más fuerte. Sabo miró fijamente a Ace, que seguía cruzado de brazos. ¿Eso es todo lo que sacaste de esto? Ace negó con la cabeza. También tuve la impresión de que no tenías la opción. Sabo frunció el ceño y pateó. No me vengas con esas tonterías, Ace. Me quedé de brazos cruzados. Ahora Luffy está muerto, y tienes la misma mirada que cuando ocurrió el incidente del Porchenmi. Autodesprecio y culpa. Ace frunció el ceño a Sabo, ambos molestos con el otro. No digas el nombre de ese bastardo. Está muerto, y no cambies de tema. Sé cómo te pones cuando sientes que todo es culpa tuya cuando no es así. Ace se estremeció y fulminó con la mirada al oír las palabras de Sabo. Sabo decayó y luego suspiró. Se frotó la cara, mostrando una expresión de cansancio. Esto no lleva a nada. Perdón por haber mencionado a ese hijo de puta. Ace se relajó pero todavía estaba tenso. No importa. De todas formas, está ardiendo en el infierno. Sabo miró a Ace con más disculpas en los ojos. Ace aún podía ver la culpa. Aún así no desaparece el hecho de que lo saqué a colación. Ace se encogió de hombros, incómodo con todas las disculpas que circulaban. No estaba acostumbrado a ser tan honesto con otra persona, desde Sabo. Sabo fue el primero en escucharlo, y Ace, nunca lo superó. Que nunca podría confiar tanto en alguien como en Sabo. Quizás Luffy, pero Ace nunca lo agobiaría con sus problemas. Luffy era el hermano menor. No era su trabajo cuidar de Ace. Ace se frotó el brazo donde estaba la S de su tatuaje, inconscientemente, al principio, hasta que vio que Sabo seguía el movimiento, con los ojos abiertos de par en par al comprenderlo. Ace habló antes de que Sabo lo mencionara. Me consuela oír sus gritos agonizantes en mi cabeza cada vez que me siento deprimido. Sabo meneó la cabeza, una sonrisa irónica que no llegó a sus ojos. Sí, ese cabrón se lo merecía por lo que le hizo a Luffy. Ese cabrón hijo de puta. Ace se tapó la boca con la mano para contener la risa. No lo consiguió. Ace se echó a reír a carcajadas ante el insulto de Sabo. Sabo esbozó una sonrisa orgullosa, y Ace alzó la mano. Sabo sonrió con furia, y chocaron las 5. Ambos sonreían, Sabo con orgullo, y Ace intentando controlar la risa. La risa de Ace se apagó al darse cuenta de lo que estaban hablando, agotando rápidamente su diversión. Ace no se dio cuenta de que era la primera vez que se reía desde que mataron a Luffy. La sonrisa de Sabo también se apagó y hubo silencio entre ellos. No es tu culpa.
Ace le dijo eso a Sabo, siendo sincero. Sabo le levantó una ceja. Entonces tampoco es tu culpa. Aceptemos estar en desacuerdo. ¿Sabes qué? Me parece una barbaridad. Acéptalo. Ace extendió el brazo. Sabo lo miró y luego esbozó una pequeña sonrisa. Extendió la mano y le dio un apretón de manos. Ace lo jaló y le dio un abrazo fraternal. Respiró con un suspiro tembloroso, relajándose por alguna extraña razón. Te extrañé, hermano. Sabo se quedó en silencio por un momento, luego le respondió igualmente tembloroso. Yo también te extrañé, aunque seas un idiota. Lo único que pido es un momento de unión, y luego vas y lo arruinas. Curso. Ace siseó. Te odio muchísimo. Yo también te amo. Eso hizo que Ace se quedara en silencio, lo que permitió que Sabo lo soltara sin ningún problema. Bueno, esto no era lo que esperaba hoy. Ace reconoció la voz de Aruta. Ace y Sabo giraron la cabeza hacia la galería de cacahuetes, observándolos con curiosidad. Ace se olvidó por completo de su familia, incluso de que estaba en la terraza. Estaba completamente concentrado en Sabo, y todo lo demás era secundario. Ace vio a Marco al fondo con aire de comprensión. Solo él sabía quién era Sabo. Bueno, quizá no el único ahora. Pops estaba preocupado / curioso por toda la interacción. Los comandantes tuvieron reacciones diversas, y en promedio, uno se mostró confundido. Los otros hermanos de Ace guardaron silencio, intentando averiguar qué estaba pasando. Dragón estaba al fondo, sin que nadie le prestara atención. La expresión de Sabo cambió a una de comprensión y su boca formó una O. Sabo se acercó y le hizo una reverencia a Pops, quien solo levantó una ceja ante el movimiento. Disculpen mis modales. Me llamo Sabo. Se levantó, se volvió a poner el sombrero y le sonrió a Pops. Señaló con el pulgar a Ace, quien frunció el ceño ante el movimiento. Ace es mi hermano y gracias por cuidarlo. Sabo volvió a inclinarse, y Ace le dio un golpe en la cabeza, siseándole que se callara. Sabo solo le sonrió con sorna. Ace refunfuñó y cambió de postura. Pops levantó su botella de sake, sin importarle las vendas que aún llevaba en el pecho. Es un placer. Ace ha sido una gran incorporación a mi familia. Sabo se burló y miró a Ace, dándole una mirada que dejaba claro cuánto lo cuestionaba. Pero en el buen sentido. Ace salió de sus pensamientos cuando Dragón volvió a hablar, poniéndolo de mal humor de nuevo. Sabo, quédate aquí un rato. Sabo se quedó boquiabierto al girarse hacia Dragón, y Ace se quedó atónito. Dragón lo miraba con el rostro impasible. Hablaba con total seriedad cuando le habló a Sabo. ¿Qué? Dragón ignoró a Sabo y habló con Pops. ¿Está bien que mi jefe de Estado Mayor se quede en este barco por un tiempo? Ace se giró hacia Sabo al oír el título. Sabo se encogió de hombros, pero Ace vio orgullo en sus ojos. Pops miró a Dragón y luego a Sabo un instante. Cualquier hermano de mi hijo es bienvenido en mi barco. Dragón asintió y se giró hacia Sabo. Sabo, quédate con tu hermano. Sabo se sorprendió, con la incredulidad visible en su rostro. Dio unos pasos hacia adelante, abriendo y cerrando la boca, demasiado aturdido para hablar. ¿Qué? Dragón, ¿de qué estás hablando? Dragón se quedó mirando a Sabo por un momento hasta que volvió a hablar. Sabo, te ordeno que te tomes un descanso. No has tenido un solo respiro de la revolución en años. Pasa tiempo con tu hermano y ponte al día. El ejército seguirá ahí cuando regreses. No te sientas presionado. Dragón le dio la espalda a Sabo, caminó hacia la barandilla y saltó encima. Sabo intentó abalanzarse, pero Ace lo detuvo. Sabo lo fulminó con la mirada, pero él solo negó con la cabeza. No sabía qué pasaba por la cabeza de Dragón, pero Ace sabía que no iba a cambiar su orden. Sabo volvió a mirar a Dragón. ¿Y entonces qué vas a hacer? No te has tomado ningún descanso desde que me uní. Dragón miró hacia Sabo y luego se giró hacia el mar, mientras el viento se acumulaba alrededor de Dragón. Tengo que hablar con Iva. Debería aclarar la situación. Antes de que Sabo tuviera tiempo de gritar, Dragón ya había desaparecido en una ráfaga de viento. Ace miró el lugar por donde había desaparecido. Sabo estaba en shock, sin poder creer que su líder simplemente lo hubiera abandonado en una nave llena de desconocidos. ¿Sabes? No entiendo de dónde saca Dragón su personalidad. Sabo parpadeó ante la declaración de Ace. Soltó una risita débil. Sabo seguía ausente, pero Ace veía que se estaba acostumbrando a la idea de tomarse un descanso, al parecer. Sí, yo tampoco. Dragón definitivamente no lo heredó del viejo. Los hermanos se quedaron en silencio cuando el silencio fue roto por el aplauso de Marco para llamar la atención. El desayuno ya debería estar listo.
Podemos guardar la conversación que estés a punto de empezar más tarde. Ace y Sabo intercambiaron una mirada y su comunicación silenciosa volvió a funcionar después de 10 años. Corrieron hacia el comedor. Marco observaba a los hermanos comer, disfrutando de una tostada al otro lado de la mesa. Vio que Ace comía más que la semana anterior, pero no tanto como antes. Sabo lo vio, pero no insistió, solo fingió alcanzar la comida de Ace para engañarlo y que comiera más. El orgullo de Ace era más fuerte que su falta de apetito, y Marco se maldijo por no haberse dado cuenta antes. Bueno, a Marco no le pareció infalible que, cada vez que Sabo extendía la mano para coger la comida, Ace bajara con un cuchillo, amenazándolo en silencio para que no tocara su comida. Sabo solo retiró las manos con una sonrisa. Ace miró a Sabo con los ojos entrecerrados, pero siguió comiendo. Marco vio más mejora en Ace en la última hora que en una semana, pero aún veía la tristeza reflejada en la mirada de Ace y la repentina distancia de Sabo. Ambos estaban de luto. El reencuentro no mejoró las cosas. Perdieron a su tercer hijo, y eso fue un duro golpe para ambos. Marco ni siquiera podía imaginar olvidar a su familia. Cuando por fin recuperó la memoria, uno de sus hermanos fue asesinado de una de las peores maneras posibles. Ace y Sabo se apoyaban el uno en el otro, y si uno de ellos se desmaya, ambos caen. Marco dio un sorbo a su café y se prometió a sí mismo que los apoyaría desde atrás. Marco no permitiría que Ace sufriera más desilusiones si podía evitarlo. Y la burbuja semifeliz que crearon los hermanos estalló cuando uno de ellos preguntó lo que todos querían preguntar pero no creían que fuera el momento adecuado. Oye Ace, ¿quién es Porchemi? Ace dejó de comer, con el tenedor congelado en el aire y el ceño fruncido. Sabo se puso duro, con una mirada peligrosa en los ojos. El repentino cambio de actitud llamó la atención de todos los que estaban atentos a los hermanos. El pirata que preguntó parecía muy asustado mientras los dos los miraban fijamente. Lo hicieron hasta que cruzaron miradas, una conversación silenciosa entre ellos. Sabo suspiró y miró a su alrededor, viendo las miradas de interés mal disimuladas de los piratas a su alrededor. Ace miró fijamente la mesa, con el tenedor deformándose en la mano. Un capitán pirata de bajo nivel que no sabía cuándo rendirse. Sabo se burló y puso su codo sobre la mesa y se llevó la mano a la cara, apoyándose en ella. ¿Puedes decirlo otra vez? Los hermanos intercambiaron otra mirada, y esta vez fue Ace quien suspiró. Miró a su alrededor y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Me debes esto, Sabo seguro? Sabo se encogió de hombros y comió una rebanada de fruta del plato de Ace. Ace miró a Sabo con los ojos entrecerrados, pero decidió ignorarlo por primera vez hoy. Bueno, para empezar, Sabo y yo teníamos un tesoro escondido. Los piratas ahora prestaban atención, sabiendo que Ace rara vez compartía nada sobre su pasado, intencional o no. Marco prestaba atención, y Pops también. Vivíamos junto a un vertedero donde los nobles de nuestra isla tiraban su basura. Pero a veces, estos nobles tiraban cosas útiles, incluso oro y joyas cada 2 días. Sabo y yo recogimos este tesoro para guardarlo en nuestro alijo de tesoros y pagar nuestro barco pirata cuando tuviéramos edad suficiente para zarpar. Marco captó la última frase, que Sabo quería ser pirata. La pequeña sonrisa triste de Sabo fue toda la evidencia que Marco necesitaba. Ace continuó, sin fijarse demasiado en las caras de sus hermanos. Luffy, un niño tonto, encontró nuestro alijo cuando me siguió un día. En resumen, pasó algo, y este imbécil de Porchemi descubrió nuestro tesoro. En aquel entonces, nuestro alijo solo era de unos 20 millones de bayas, una fortuna en el East Blue, pero no mucho en general. Ace se masajeó la cabeza, con una cara de enojo por los recuerdos. Porchemi solo había oído hablar del tesoro, pero no sabía dónde estaba. Así que ahí fue donde entró Luffy. El tipo lo agarró, lo colgó y lo usó como saco de boxeo durante horas. Con guantes con púas. Luffy tenía 7 años. Marco se quedó boquiabierto al ver también la furia en el rostro de Pops. El resto de los piratas reaccionaron igual. Ace y Sabo asintieron ante las reacciones. La cosa es que Luffy nunca habló. Luffy mantuvo la boca cerrada durante horas hasta que Sabo y yo lo sacamos de allí. Quemamos la choza con ese tipo dentro, y de paso le reventamos la cabeza. Ace negó con la cabeza, haciendo una mueca al recordarlo. Sabo seguía igual, con odio y oscuras intenciones en la mirada. Luffy siempre aguantaba golpes, así que solo le importaba seguirnos a Sabo y a mí, y no las heridas que tenía. ¡Qué idiota! Sabo asintió. Sí, tuve que luchar contra él para curar sus heridas. Fue muy problemático.
Marco ladeó la cabeza ante la información, furioso por dentro, pero el hombre ya había sido asesinado por su hermano, y hacía mucho tiempo. Los barbablancas detestaban a los abusadores de menores. Marco apuntó a Ace con el tenedor. ¿Qué edad tenían ustedes en ese momento? Ace estaba comiendo de nuevo, así que Sabo respondió. Ambos teníamos 10 años. Sabo comió, sin entender por qué Marco pidió esa respuesta. Marco suspiró, sin intentar explicarles a los hermanos que los niños no deberían tener que hacer todo eso sin la supervisión de un adulto. Cada vez que aprendía más sobre la infancia de Ace, se preocupaba más. Parecía un trauma enorme que Ace, y tal vez incluso Sabo, ignoraban. Y la muerte de su hermano menor solo lo estaba sacando a la luz. Marco intercambia una mirada con Pops, quien también se muestra preocupado. Observaba a Ace con ojos cariñosos pero tiernos. No lo mencionó por la misma razón que Marco. Los hermanos probablemente reaccionarían mal, y Ace no lo necesita ahora. Estaba colgando de un hilo, y Marco no quería ser la causa de que la cuerda se rompiera. La aparición sorpresa de Sabo convirtió ese hilo en una cuerda más resistente, pero aún así era fácil de cortar con el cuchillo adecuado. Marco no quería llevar el cuchillo a la cuerda.